Carlos Molinero, que me manda mi prima Marian Farias Gómez. La quiero mucho, es divina cantante. Estuvo trabajando hace poquito, creo, si no, en el Café La Humedad, en un muy buen espectáculo. Ahora está cantando tango, pero siempre con su voz espectacular y la adoro. Cariños a ella y a Ada, que las adoro a las dos. Y este programa se lo dedico a un gran amigo, a Julio Santana. ¿Cómo andas, Julio? Hola, Ramón. Un gusto de estar aquí en tu programa. Sí, somos muchos años de estar juntos y estábamos charlando recién que cuando yo inicié la primera gestión de vicepresidente de colegio, vos justo asumiste también como director de la Casa Curuchet, y son ya 10 años de esto, ¿no? Son 10 años, realmente un cúmulo de cuestiones acumuladas, porque en el medio de todo eso, además de todos los procesos que se fueron dando en el colegio y que, bueno, que hemos protagonizado y hemos intercambiado cuestiones permanentemente, en el 2016, o sea, en el medio de ese periodo de 10 años, logramos la inscripción de la casa en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces, bueno, evidentemente hay una continuidad de una gestión dentro del colegio que permitió que el colegio tenga un protagonismo en este elemento tan importante, que hace que hoy, 5 años después de esa nominación, de esa inscripción, sea todavía el único sitio de toda la provincia de Buenos Aires inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad. A los que no están al tanto del tema, y a mí me gustaría como dejarlo claro, desde el año 1992, corregime si me estoy confundiendo la fecha, en aquel momento el Colegio de Arquitectos alquiló la Casa Curuchet y la mantiene. Por eso justamente cuando me acuerdo que vinieron la delegación, le llamó la atención el estado de conservación de la casa, producto de que lo que la conservó es el Colegio de Arquitectos de la provincia. O sea, los arquitectos de la provincia pagamos el mantenimiento de ese inmueble y pagamos el alquiler a la familia Curuchet todos los años, de hace muchísimos años. O sea, no tenemos ayuda estatal de ningún tipo. Eso es muy bueno definirlo para que se reconozca que ese es un mérito de los arquitectos de la provincia. Es así, es un poquitito más de tiempo, porque es del año 1990. Bueno. Pero no cambia demasiado. Ya pasamos los 30 años. Claro. Y creo que debe ser la única integrante de los 17 sitios que componen la serie Le Corbusier, inscrita en el Patrimonio de la Humanidad, que es una casa alquilada. Claro. Y que la mantienen los inquilinos y no los dueños, ni el Estado, que es la mayor parte de las veces quien es el dueño. Julio, contame, ¿puede ser que yo leía un diario que digamos, la diagonal 73, el Boulevard 53, o sea, donde está la casa en La Plata, pasa a ser una peatonal, Le Corbusier, que se llama Le Corbusier? Sí, la verdad que es una idea y una iniciativa que tuvimos hace mucho tiempo, nosotros, desde el punto de vista, por un lado, de nombrar ese lugar como Boulevard Le Corbusier. Es una pequeña calle que se desprende de la avenida, y por otro lado, que ese sector sea peatonal exclusivamente. Varias veces hemos tenido algunos problemas, porque es una calle muy estrecha, pero donde los autos pasan a una velocidad elevada para la gente que está observando la casa. Claro. Fundamentalmente con un riesgo, claro. Cuando volvamos a la presencialidad, ¿verdad? Sí, correcto. Julio, vos sabés que este programa básicamente tiene un esquema, un formato muy simple. Son dos amigos hablando de arquitectura, pero el programa es suyo, señor. O sea que cuando quiera, sé que hizo un brillante trabajo, te felicito. Sobre en realidad debería felicitar a Karina, pero dale un beso grande a la bonita. Bueno, cómo no. Y por favor, comenzamos, no sé, cuando vos quieras, acá el amigo Tazo, que es el que labura, yo converso nomás. Dale. Con la serie de slides que hemos... Y vos al mismo tiempo que lo vamos pasando, vamos charlando y vamos haciéndote preguntas. Exactamente, yo tengo como un hilo, porque es una suerte de conferencia o de clase,
pero me parece que siempre es mejor conversarlo. Está bien, yo te voy a... Para introducirlo, no sé si te antes de cuenta que... que acá hay un libro, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, De cuando los Farías saques tu Gómez, libro, le no, mando cuando un saques tu saludo. libro, lo quiero tener acá también. Bueno, Dale, esperamos que pronto pueda estar dale, publicado dale, vamos, y adelante. como para que esté allí. Jorge, querido, cuando quieras comenzamos con el PowerPoint, dale. Lo primero que les quiero decir antes de comenzar es que justamente esta charla la hemos llamado en primera persona porque más allá de las opiniones que yo o que Ramón, que estamos conversando aquí, podamos tener, se basa en expresiones que fueron escritas o en textos o en cartas por los protagonistas. Entonces vamos a recorrer la historia de la casa y la historia de Le Corbusier contada por sus protagonistas, es decir, por Le Corbusier, por Curuchet y algunos más. Adelante. Bueno, la primera frase, que no sé si se termina de ver, que es la anterior diapositiva, dice esto, que una gran época acaba de comenzar, que existe un espíritu nuevo. Nuestros ojos no saben discernirlo aún. Si a mí me preguntaran o me pidieran que definiera a Le Corbusier con una sola frase, yo elegiría esta. Porque justamente toda la vida y la obra de Le Corbusier están basadas en descubrir ese espíritu nuevo que había en la sociedad en el año 1910, 1920 y transformarlo en arquitectura. ¿Mm? Si volvemos un poquito más para atrás y vamos pasando de a una las diapositivas. Sí, está pasando, me parece que en automático, habría que tratar de pasarla manualmente. Puede ser. Hablamos de espíritu nuevo y acá lo vemos reflejado un poquito más atrás. Una más. Dos más. Acá. Esa. Ahí vemos cómo refleja en sus primeros años en París Le Corbusier lo que es el espíritu nuevo. Escribiendo, y vemos el ejemplar número 1 de su revista, El Espíritu Nuevo, pintando, y vemos una de sus obras, y haciendo arquitectura, y vemos justamente la casa del pintor Osenfant a la derecha, y a la izquierda vemos el pabellón del Espíritu Nuevo que se construye en 1924. O sea que Si va a ser casi un siglo ya. Casi un siglo, exactamente. Estamos hablando de hechos que pasaron hace casi un siglo. Y en este caso, más de un siglo. Porque estamos viendo a la familia Jeanneret. Encima de ese lugar está sentado el futuro Le Corbusier. Y a la derecha tenemos el plano de la ciudad donde nació, la Chaux-de-Fonds, sobre la cual no nos vamos a explayar, pero a lo mejor lo haremos en una próxima oportunidad. Suiza. Pero en Suiza, y verán que las calles son ortogonales, una cosa muy rara para una ciudad europea, claro, que es producto justamente de una reconstrucción, pero lo que me interesa resaltar es que es una ciudad de ángulos rectos, de lo que Le Corbusier a lo largo de su historia hará prácticamente una profesión de fe. Si seguimos a la siguiente, vemos a Le Platinier, que fue su maestro en los tiempos de adolescencia y de juventud. Cuando llegó el tiempo, digamos, Le Platinier era el director de la Escuela de Plástica de la Chaux-de-Fonds, que es un pueblo muy pequeño. Y cuando llegó el momento de que Le Corbusier comenzara a estudiar la universidad eventualmente, Le Platinier le aconsejó que en lugar de estudiar en una de las escuelas de bellas artes, que era por donde en esos momentos se enseñaba arquitectura, que viajara.
Y esto es lo que hace Le Corbusier. Si pasamos a la siguiente, vemos algunos ejemplos de su viaje iniciático, que él llamó el viaje de Oriente, y fue, digamos, el punto más lejano fue Estambul, que lo vemos en la imagen esta que está abajo hacia la izquierda, con los barcos y las cúpulas de fondo, y a Grecia, ¿no? Fueron dos de sus puntos claves, además de bajar en un barco fluvial por el Danubio, cosa que también le dio una enorme experiencia. Si pasamos a la siguiente, veremos algo que él expresa como producto de esta enseñanza, de este viaje y del consejo que le diera Le Platinier. Es decir, él dice que les confesaré que no he tenido más que un maestro, el pasado, y una sola formación, el estudio del pasado. Si vamos a la siguiente, nos sorprenderemos porque en estas imágenes pocos rastros parecen verse del pasado, sino que son obras que serían perfectamente actuales hoy en día, 100 años después de haberse sido proyectadas y construidas. Como vemos, desentona más el auto que la casa de la Weissenhof, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente, encontramos cuál es la obra cumbre de este periodo de la década del 20, que es la Villa Savoye. En ese momento, que es 1928, Le Corbusier en París, instalado desde 1917, comienza a sentir hacia París lo mismo que había sentido hacia la Chaux de Fonds 10 años antes, que es que él consideraba que podía empezar a trascender el debate de ideas. Primero el debate de ideas de Suiza y luego el debate de ideas de parisino. Entonces va tomando decisiones que lo van acercando al mundo. La primera de ellas es presentarse al concurso del Palacio de las Naciones en 1927 en Ginebra. Es unánimemente reconocido que el mejor proyecto que se presentó a ese concurso fue el de Le Corbusier. Sin embargo, no ganó el primer premio, hubo una segunda vuelta y finalmente se enojó, fue un gran escándalo internacional que se eligiera un proyecto neoclásico por sobre el proyecto moderno de Le Corbusier. El segundo intento, sigamos con la de atrás, no avancemos. El segundo intento que hace es hacia la Unión Soviética. Entonces, en 1928, él viaja y realiza su primer viaje en avión a Moscú, donde proyecta el centro Soyuz de las cooperativas soviéticas que se construyó y participa de otro emprendimiento aún más grande que no se materializó. Un año después, en 1929, el tercer intento de internacionalizarse y de romper las murallas de París es con su viaje a la Argentina. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente. Luego de ese viaje a la Argentina, le lleva 100 días, donde no solo está en Argentina, sino también que está en Uruguay, en Paraguay y también en Brasil. Y esta es una de las conclusiones que expresa en Precisiones luego de ese viaje, que expresa también lo que venía sintiendo anteriormente. Dice así: nuestro mundo europeo está lleno de reticencias, respira mal. La Argentina es un país latino, español, italiano, francés. Esta mezcla hace arquitectura. Si vamos a la siguiente, nos encontraremos con una de las cosas que plantea en sus 10 conferencias que da en distintos lugares, en la Facultad de
de Ciencias Exactas, que era donde se enseñaba arquitectura en ese momento, en la Asociación Amigos del Arte y en la Asociación Amigos de la Ciudad, que eran las instituciones que lo habían invitado a, digamos, a instancias de Victoria Ocampo, que había sido el alma mater de su visita. Y esto es una de las cosas importantes que dice. Ahí leemos en francés que dice: esto no es la arquitectura, estos son los estilos, vivos y magníficos en sus orígenes. Hoy no son más que cadáveres. Si pasamos a la siguiente, vemos que además de dar las conferencias, Le Corbusier hizo una serie de intentos de construir cosas en Argentina. Por ejemplo, uno de ellos, vemos a la izquierda, un barrio de 17 Villas Savoie que él le propone a Victorio Ocampo realizar en un terreno que tenía su madre frente al hipódromo de San Isidro, es decir, muy cerca de donde ustedes están. Yo vivo ahí. Y lo que vemos, bueno, ahí tenía la madre Victoria Ocampo. Podríamos tener ahí 17 Villas Savoie, que son estos que ustedes ven en el dibujo. Julio, me acabo de enterar de esto, está claro. Bueno, disculpame mi ignorancia, pero bueno, me hago cargo de son ella. Cosas que han quedado en el olvido, como dicen que ha quedado la visita de Le Corbusier durante los 20 años siguientes de que se realizó, en el 29, ¿no? Y lo que vemos a la derecha en la pantalla es la casa que diseña también para Julián Martínez, que era el amante de Victorio Ocampo. Si pasamos a la siguiente, vemos una imagen un poco más conocida, sí, que es lo que expresa respecto de Argentina y de Buenos Aires. Vemos ahí arriba que compara a Buenos Aires con Nueva York, y que Buenos Aires puede ocupar en Sudamérica el rol de liderazgo que tiene Nueva York para Norteamérica. Para esto tiene que dejar de ser una paradoja patética como es Nueva York, como vemos arriba a la derecha de este dibujo, y tiene el destino, como también dice ahí abajo, de una ciudad nueva. Para eso, si vemos en el dibujo inferior, vemos que de la derecha a la izquierda tenemos el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes, que va bajando, se va transformando en pampa, y vemos la vieja Buenos Aires en el borde de la barranca. Le Corbusier, como sí es bastante conocido, proyecta la ciudad de los negocios sobre una plataforma sobre el río sostenida en pilotis. ¿Sí? Y dice que esta es la manera de que Buenos Aires puede convertirse en el puesto de comando de Sudamérica, siguiendo, por supuesto, sus instrucciones, sus planes. Si vamos a la siguiente, esta es la mejor síntesis que él encuentra sobre Argentina. Dice que la poesía argentina es encontrar el cielo por todas partes. Y esto en gran medida está influido porque él viaja a Asunción del Paraguay y a Montevideo en avión, que como sabemos es un modo de transporte que lo fascinaba y que era absolutamente nuevo. Y te tiro un comentario, Ramón, ahí, que es que ese viaje que hacen de Buenos Aires a Asunción fue piloteado por Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Bueno. Si seguimos a la siguiente, vemos cómo representaba este cielo por todas partes. Esto es Buenos Aires, esto es la imagen conocida, sí, vista desde el río que él llamaba el mar, con la ciudad chata, que reproduce la línea de la Pampa, y los rascacielos que él proyecta realizar como parte de su plan. Si pasamos a la siguiente, vemos a Jorge Ferrer Ardoy y a Juan Kurchan. Sí,
BKF. En 1937, luego de recibirse, emprenden un viaje a Europa y luego de que termina el viaje con todos sus compañeros, estaban en París y resuelven tocarle la puerta al estudio de Le Corbusier a ver si les daba bolilla. Obviamente lo más probable es que le dijera que no, pero sin embargo les dice que sí. Y no los pone a proyectar arquitectura en el estudio, sino que los pone a trabajar en el plan sobre Buenos Aires. 1937, 8 años después de su visita. Trabajan durante varios meses, algo menos de un año, y desarrollan un plan. Ese plan se sigue desarrollando a posterioridad y en los primeros años 40, Ferrari Ardoy lo publica. Y en 1947 es nombrado director del plan para Buenos Aires por el gobierno peronista de ese momento. Seguimos. Es en este momento que aparece en el estudio de Le Corbusier de París este señor que es Pedro Curuchet. Aparece es una forma metafórica de decirlo, porque en realidad quien aparece es la hermana, que es pianista y está de gira por París, y aprovechando ese viaje lleva un extenso programa de necesidades redactado por Pedro, con una serie de fotos, y también, del mismo modo que Ferrari Ardoy y Kurchan, golpean la puerta del estudio sin tener ningún conocimiento previo para pedirle a Le Corbusier que haga una casa en este rincón del mundo, viéndolo, por supuesto, desde París, que era donde él trabajaba. Si vamos a la siguiente, vemos cómo expresa esa situación Curuchet respecto a la relación con Le Corbusier. Dice: lo mío, mis estudios, son de estructura y de forma aplicados al diseño del instrumental quirúrgico. Mi vocación es esa. Fíjese que yo he hecho una cosa que es pariente de la arquitectura. Quizá había en mí un arquitecto frustrado o una segunda vocación. No sé. Quizá es por eso que yo busqué a Le Corbusier. Esto explica cuál es la razón. La razón es simplemente estar inmerso en el campo del diseño, que como sabemos, claro, en ese momento el diseño de una cucharita, el diseño de una casa o el diseño de una ciudad eran parte de un mismo criterio. No era que se hacían de un modo coherente, desde la microescala hasta la macroescala. Curuchet, diseñando este instrumental que estamos viendo ahora en pantalla, se aproximó al mundo del diseño y así a Le Corbusier, como lo dice en este reportaje que le hizo Daniel Casoy en la década ya del 80. Si vamos a la siguiente, vemos aquí qué es lo que le ofrece Curuchet en ese programa de necesidades y en esas fotos que le ha mandado. No lo puedo señalar yo en este momento, pero donde se ve debajo de la plaza una plazoleta triangular, y esa es la manzana con el terreno que le ofrece Pedro Curuchet. Como vemos, en el borde de la ciudad, donde la ciudad se encuentra con su principal espacio público, el bosque de la ciudad. Si vamos a la siguiente, vemos cómo está configurada esa ciudad, por lo menos idealmente, con este plano fundacional de Dardo Rocha y de Pedro Benoit, donde vemos que ese cuadrado perfecto tiene un eje horizontal central, que ahí donde se encuentra con ese espacio verde, se encuentra la Casa Curuchet, y que luego ese eje se prolonga hacia el río, transformándose en dique y luego en un muelle sobre el Río de la Plata. Si pasamos a la siguiente,
Leo. En primer lugar, el plano de la ciudad es esencialmente sencillo y regular. Las calles se cruzan en ángulos rectos. Están trazadas a distancias iguales, son de anchura uniforme, están plantadas de árboles y designadas por número de orden. De 500 en 500 metros, la calle, que es una tercera parte más ancha, toma el nombre de Boulevard. Si yo te pregunto, Ramón, ¿qué ciudad estamos describiendo con estas palabras? ¿Qué me contestás? La ciudad de La Plata. La amo. Bueno, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que Admiro. estas son palabras escritas por Julio Verne No me en una jodó. novela que se publicó 3 años antes de la fundación de La Plata. Vemos que está perfectamente Vos sabés, y explicada. lo hemos charlado en muchas cenas, de quedarme en La Plata por mi tarea en el colegio, que soy un enamorado de esa ciudad directamente. Pero bueno, no lo sabía esto. Qué lindo, Julio, gracias. Bueno, esto es justamente el encuentro de la cultura. Digamos, Julio Verne expresa la cultura francesa del mismo modo que Benoit expresa también la cultura francesa. Entonces, yo no creo que haya habido siquiera contacto, pero expresan un espíritu de época, así como lo va a expresar también Le Corbusier. Entonces, yo creo que no es una casualidad y tampoco una copia. Esto que estás describiendo ahí es una ciudad ideal que inventa el médico que es protagonista de esta novela, que es un médico higienista que recibe una sorpresiva herencia y con eso decide construir una ciudad que represente sus ideas respecto del higienismo, que son las mismas ideas que expresa Benoit y expresa Dardo Rocha, y de alguna manera yo creo que las hubiera expresado Curuchet desde su óptica también de médico. Parte de estos entrecruces los explicamos y los profundizamos en el libro que estamos escribiendo. Si vamos a la siguiente, vemos una imagen aérea actual de la ciudad de La Plata. Y si vamos a la siguiente, vemos lo que anota Le Corbusier el día 3 de septiembre de 1949, cuando lo visita la hermana de Pedro Curuchet, Leonor Curuchet, como vemos ahí, el hotel donde estuvo alojada, y es muy significativo que Le Corbusier escribe Pedro Curuchet, pone La Plata, lo tacha y pone Lobería, que es el lugar donde Pedro estaba viviendo hasta ese momento. Si pasamos a la siguiente, hablamos que la reunión entre la hermana de Curuchet y Le Corbusier se hizo el 3 de septiembre, y acá vemos que el 7 de septiembre Le Corbusier ya le escribe a Pedro Curuchet diciéndole esto: vuestro programa Habitación de un médico es sumamente seductor desde un punto de vista social. Vuestro terreno está bien ubicado, en buenas condiciones. Habiendo establecido el Plan de Buenos Aires en 1938-39, que está actualmente siendo considerado por el gobierno, estoy interesado en la idea de realizar en su casa una pequeña construcción en la que me gustaría lograr una obra maestra de simplicidad, de conveniencia y de armonía. Como vemos acá, acepta el encargo de la Casa Curuchet por 2 razones. Por una, por el interés social que le produce. Y en segundo lugar, como mecanismo para conseguir hacer el plan para Buenos Aires. Es decir, que el hecho de que el plan estuviera en estudio es determinante para esta situación. Si vamos a la siguiente,
vemos que el 28 de septiembre, o sea, menos de un mes después de la primera visita, sabiendo que no va a poder dirigir la obra a 12.000 kilómetros de donde él está trabajando, en París, propone una lista de arquitectos argentinos y un uruguayo, bueno, y un catalán como Bonet, ¿no? Pero que estaba viviendo en ese momento en Buenos Aires, que son Amancio Williams, Ferrari Ardoy y Curcham, Bonet y Gómez Gavazo, que es un profesor de Montevideo. Pasamos a la siguiente y nos empezaremos a meter en la Casa Curuchet específicamente, pero antes me gustaría leer esta frase, que también es del libro Precisiones, que creo que no se los dije, pero es el libro que escribe Le Corbusier luego, digamos, en el barco de regreso a Europa, como síntesis de las 10 conferencias que dictó en Buenos Aires. Dice así este concepto: la arquitectura está en el espacio, en largo, en profundidad y en altura. Es volumen y es circulación. La arquitectura se hace en la cabeza. Hay que llegar a concebirlo todo en la cabeza con los ojos cerrados. Si pasamos a la siguiente, vemos en este dibujo que realiza a principios de febrero de 1949, 5 meses después de la visita de Leonor Curuchet, estos 5 dibujitos que de arriba para abajo son la planta baja, el primer piso, el segundo piso, el último piso de los dormitorios, un corte, y si vamos a la derecha, tenemos la fachada y una perspectiva del espacio intermedio entre el consultorio y la casa propiamente dicho. En 5 meses, sin haberse sentado sobre el tablero, como decíamos en ese momento, o frente a la computadora, como dirían ahora, Le Corbusier concibió prácticamente toda la casa en su cabeza, y cuando sienta a 2 jóvenes arquitectos de su estudio a que comiencen a desarrollarla en el tablero, ya la tenía completamente resuelta en sus elementos principales. Y ese dibujo son una serie de 7 dibujos de 2 centímetros por 4 que entran en una hoja borrador cualquiera que está en el estudio. Vamos a la siguiente. Decíamos que este dibujo del 7 de febrero, luego de la visita del 3 de septiembre del año anterior de Leonor, aparece este dibujo. Él se los presenta a 2 jóvenes arquitectos, que son, uno de ellos es suizo, Bernhard Schwesli, que tiene 25 años, y otro es francés, que es Roger Ollam. Ellos 2, con la supervisión de Le Corbusier, por supuesto, diaria, van a ir desarrollando el proyecto. Así surge este primer dibujo, que es bastante gracioso, pero al mismo tiempo representativo. Gracioso por las palmeras que están ahí en el patio, pero muy representativo porque vemos que estamos a la derecha el bloque de la casa en 4 pisos, a la izquierda el bloque del consultorio en 1 piso, debajo la planta libre, la rampa que la atraviesa y lleva al ingreso de la casa. Por sobre todo ello, vemos la terraza, jardín, en 2 plantas, con un techo que todavía no se sabe cómo va a ser, pero que ya está esbozado. Y en la fachada de ambos bloques, el brise soleil, que va a estar presente luego en la casa. Esto es el primer dibujo que hacen Ollam y Schwesli de la Casa Curuchet. Si vamos al siguiente, vemos ya unos días después una perspectiva de esa rampa que hemos visto planteada, con el garage del lado derecho, el árbol en el medio, y esa fuga de la rampa que nos llevará en el segundo tramo al consultorio. Siguiente.
Aquí vemos otra situación también, tampoco demasiado conocida de la casa, que es un ejemplo, en un solo dibujo, hay más, del profundo estudio de asoleamiento, que en ese recuadrito verde que se ve a la izquierda se ve la latitud de la ciudad de La Plata, y este es el movimiento del sol en verano que va a servir para diseñar el brise soleil que va a protegerlo, que va a proteger la casa. Si vamos a la siguiente, acá tenemos un dibujo de la fachada, porque si volvemos al anterior, un segundo, vemos que el terreno es bastante complejo. Es pequeño, pero es trapezoidal, y justamente lograr hacer coincidir el esquema de pilotis con el esquema de brise soleil y el de la carpintería es sumamente dificultoso. Entonces volvemos a la siguiente. Ahí está. A ver, ahí. Vemos que en determinado momento, el 1 de marzo, o sea, menos de un mes después de que haya comenzado el proyecto con Juez y con Nogent, Le Corbusier decide que los pilotis, el pan de vidrio, o sea, la carpintería, y el brise soleil son 3 melodías diferentes que se ven en esta fachada, donde vemos los 3 ritmos de cada una de ellas, pero que juntos componen la misma sinfonía, si somos más modestos, la misma canción, que incluye e integra estas 3 melodías. Julito, me quedan 20 y pico de minutos. Bueno, sí, te tengo que avisar eso para que lo manejes. ¿Cómo no? Bueno, aquí vemos cómo empieza a tener el dibujo más rigor, un rigor de que los pilotis están a la distancia que corresponde. Y si vamos a la siguiente, vemos que el brise soleil toma su forma, tiene su dimensión de acuerdo al estudio solar que vimos anteriormente, y el baldaquino también se recorta apoyándose sobre la casa de la derecha, que es una más alta, y desmaterializándose a la izquierda, donde hay la casa de un maestro que vas a nombrar vos, Ramón. Andrés Calnay. Andrés Calnay, exactamente. Un gran arquitecto que afortunadamente tenemos la casa que también está protegida como entorno de la Casa Cruchet, pero debiera estarlo simplemente por ser una obra de Andrés Calnay, uno de los grandes arquitectos del modernismo temprano de la Argentina. Vamos a la siguiente y ya empieza a aparecer el armado del legajo que Le Corbusier enviará a Cruchet. La siguiente. Aquí vemos distintos pequeños dibujos con los que se va organizando el envío. En abril todavía no está terminado el proceso, pero ya está bastante avanzado. Vemos en el centro un dibujo hecho a mano alzada por Le Corbusier, que hoy por hoy es el icono que representa a la Casa Cruchet. Vemos arriba a la derecha también un esquema muy sencillo, donde en 4 líneas está representada la Casa Cruchet. Y si vamos a la siguiente, me ayuda a recordar que tengo que decir que toda la casa está proyectada de acuerdo a las proyecciones, a las proporciones del modulor, ¿no? El sistema de medidas que estaba recientemente creado por Le Corbusier, que lo había hecho durante los años anteriores. El modulor 1 se publica en el mismo año que se proyecta la Casa Cruchet. Si vamos a la siguiente, empiezan a aparecer las plantas. Acá tenemos la planta baja, con el pórtico, el garage, vemos que es planta libre, y lo que está detrás, quienes conocen la casa saben que se accede por el costado, y digamos, si no es accesible desde el frente. Si vamos a la siguiente,
Nos encontramos con la segunda planta, con una escalera que todavía no está como es la definitiva y que es producto de un debate entre Le Corbusier y Amancio Williams, que no vamos a contar, Sí, y vemos el lo recuerdo. desarrollo del consultorio. ¿Me decías, Ramón? Que lo recuerdo el debate ese. Bueno, es un debate muy interesante donde Amancio Williams, cuando recibe los planos, le dice que el hall de acceso no está a la altura del todo del resto, que debería tener más vidrios, y Le Corbusier, luego de un intercambio de cartas y de ideas, le reconoce que es mejor esa solución, al mismo tiempo que le dice que él la había pensado antes y le envía unos dibujos del mes de febrero, que bueno, que no sabemos. Solo Le Corbusier sabe si los fechó antes o después en el mes de febrero. Vamos a creerle porque era muy prolijo y fechaba, como hemos visto, cada uno de los planos y cada uno de los dibujos mínimos que realizaba. Si vamos a la siguiente, ahí tenemos la planta social, ¿no? Con el estar comedor, el lugar de música y la terraza jardín, con un diseño que es el original, que tuvo que cambiarse debido a los problemas de la construcción y a las filtraciones que tuvo en esos primeros momentos, porque esta era una verdadera terraza jardín, con lugares para plantas, con canteros, esta es la palabra que no me salía, propio dentro de la casa, que no pudieron ser resueltos satisfactoriamente desde el punto de vista técnico, y tenemos la terraza como la tenemos actualmente. Y finalmente llegamos a la planta de dormitorios, la siguiente, donde también hay algunas diferencias con la configuración final, producto fundamentalmente de la decisión de Curuchet de ampliar los lugares de guardado, los placares, etcétera, etcétera, que no vamos a describir ahora. Si pasamos a la siguiente, nos encontramos con el corte y un viejo amigo de Ramón y mío, que hoy los jóvenes que los estarán escuchando no saben de qué se trata, que es el viejo papel calco. Como se ve ahí, hay un reproyecto de la escalera, de acuerdo a este planteo que hace Amancio Williams, y eso se hace en calco sobre el plano original por Le Corbusier. Si vamos a la siguiente, vemos la fachada en una perspectiva que se hace en el estudio Le Corbusier. Y si vamos a la siguiente, vemos una foto de las varias fotos de una maqueta que envía Le Corbusier a Curuchet para que comprenda aún mejor la obra. Si vamos a la siguiente, vemos otra maqueta, casi de un estilo capuzotesco, digo yo, porque realmente son muy elementales los medios para proyectar, pero se representa aquí también la atención que le prestó Le Corbusier al proyecto de la Casa Curuchet, al punto de diseñar y de construir una maqueta para mejor estudiarla, ¿verdad? Decíamos que esto es enviado el 24 de mayo de 1949 por Le Corbusier y recibido en los primeros días de junio por Curuchet, que inmediatamente el 12 de junio escribe una carta. Toda la relación entre Curuchet y Le Corbusier es por carta. Jamás llegaron a verse la cara personalmente. Por lo tanto, podemos decir que la casa Curuchet fue una casa construida por correspondencia. Pero en este momento, Curuchet dice: miro y en cada detalle descubro un nuevo interés, un nuevo espejo de diáfana belleza intelectual. Siguiente. Desde ahora comprendo que viviré una nueva vida. Fijémonos, la arquitectura transformando la vida de las personas, algo que hemos perdido en estos 70 años que pasaron. Pero no lo dice Le Corbusier que va a transformar
la vida de Curuchet. Lo dice Curuchet, que verá su vida transformada por vivir en esa casa. Y sigue. Más adelante espero asimilar plenamente la sustancia artística de esta joya arquitectónica que ha creado. Siguiente. Mi deber será que todos aprovechen esta lección en beneficio de su propia cultura y en reconocimiento al gran maestro, que es lo que seguimos haciendo hoy, 70 años después. Siguiendo ese legado, ¿no?, de Curuchet, de que su casa siga enseñando. Esta es la carta exactamente, el facsímil. Y Julio, si seguimos... Julio, ¿sí? Estoy en el límite de los tiempos, por eso te tengo que avisar. Bueno. Dale, el triángulo Bueno, virtuoso. En este momento empezábamos con la construcción, que es justamente, para nosotros decimos que es un triángulo virtuoso, más allá de las grandes discusiones, debates y hasta peleas que hubo, que íbamos a representar en las diapositivas siguientes, pero sin embargo, para nosotros es un triángulo virtuoso. ¿Por qué? Porque se consigue el objetivo principal, que es que merced a estas tres personas, que son Le Corbusier, Amancio Williams y Curuchet, se logra hacer lo que no sucedió con ninguna otra de las casas que Le Corbusier proyectó desde Alaska hasta Ushuaia. Se concretó. Se concretó. Un humilde médico de provincia logró lo que ninguno de los miembros de las élites intelectuales y económicas que él había conocido en América. Podés decir logró. Oligárquicas, pero no importa. Podríamos decir oligárquicas. Pero no importa. Sigamos pero adelante. Un médico de provincia, hijo de inmigrantes, lo logró. Bueno, acá es una parte del debate entre ellos. Yo diría que lo pasemos de largo y que vayamos directamente a las imágenes. Dale. Por todas las idas y vueltas que tuvo. Tampoco son tantas, pero sigamos rápidamente. Acá vemos una foto de cuando todavía en obra la casa, es visitada por estudiantes. La próxima. Bueno, lo que dice Curuchet, pero volvamos porque me parece importante. Porque es una cosa bastante común decir que Curuchet no le gustó la casa, no le gustó su casa. Y es al menos una verdad a medias. Creo yo que es más mentira que verdad. Pero en esta carta que dice un año después de estar viviendo en la casa... Le estás contestando a un amigo mío que me hizo esa pregunta hace una semana. Bueno, yo no le contesto a nadie, pero no, pero me la está verdad sirviendo. Me está sirviendo, te está sirviendo. No es mi opinión. Dale, es lo que escribe Curuchet, que dice, esta es la casa Le Corbusier. Me honra ser el propietario, así lo digo y quiero que se repita. Usted puede hacer cualquier indicación y será cumplida. Es y seguirá siendo su casa. Seguimos. Bueno, estas son algunas imágenes de los primeros años de vida de Curuchet ahí, que se va, y mientras las vemos voy contando esto, exclusivamente porque tiene algún problema judicial en su campo de Lobería y decide que su residencia principal esté en Lobería y no en La Plata. Pero jamás, mientras él vive, resigna la casa, y de hecho, una de las razones por las cuales no la hemos podido comprar desde el colegio todavía, es que su familia quiere seguir tenerla. Bueno, acá hablaba del espacio indecible, que es un debate, un concepto que a mí me parece muy importante de Le Corbusier, pero si tenemos poco tiempo lo vamos a pasar porque no es un concepto que se pueda desarrollar en 30 segundos. Y vamos a las imágenes finales. Te propongo te voy a pedir a medida que vamos... que vayas avanzando en silencio para que la gente exactamente las vaya viendo.
mientras ustedes ven las imágenes, simplemente quiero decirles que son imágenes, todas ellas tomadas por un querido amigo, Mario tanto mío Retic. como de Ramón, Mario que es Mario Retic. Retic, Sí, como gran figura ahí en amigo el... común de ambos. Lo quiero mucho. Ujú. Gran fotógrafo, gran fotógrafo. Sí, Gran fotógrafo, sí, realmente. le mando desde acá un gran y entrañable abrazo. Julio, mientras hablamos de las imágenes, Ujú. vos te das cuenta que inusualmente me he callado, ¿no? Me llama la atención. Detengámonos ahí, decantémonos en esa. Volvamos al estudio, por favor, si podés ponernos a los dos, Me- o querés yo no decir sabía algo. si tenías un problema de salud o era simplemente que estabas interesado en lo No, que yo creo que estábamos. es un tema de mucho respeto por lo que estamos viendo, ¿sí? Quería conversar con vos 2 o 3 temitas antes de... Ujú. Algunos malos te hablan, te dicen, a vos te toman el pelo en el grupo de amigos, la viuda de Le Corbusier, te dicen, pero bueno, realmente te admiro, has hecho una recopilación y una investigación muy fuerte, espero con ansias tu libro, en serio, pero quería Ujú. preguntarte algo, ¿no? Hace poco una amiga, cuando yo publiqué que iba a hacer este programa, me dijo, no, yo ya la conozco la casa. A mí me sonó mal. Esto se lo voy a dedicar a ella, porque yo soy malo, muy malo, ¿viste? En ese tipo de cosas. La casa es un objeto, pero además tiene toda una inmanencia. Hay un Ujú. significado y un significante en esta casa. ¿Qué Ujú. se siente estar con la presencia de, perdón, no solo de Corbu, Amancio también, obviamente? Ujú. Un gran saludo a mi amigo Claudio Williams también, pero ver, lo que te Ujú. quiero Un decir gran es, saludo de mi parte también, por sí, supuesto. lo aprecio mucho, Claudio. Lo que de alguna... Ah, bueno, también está la hermandad con la Casa del Puente, ¿no? Si no me... que fue un logro tuyo Sí, eso, sí, ¿eh? Del sí, sí, colegio y por contigo. supuesto. Y Lo además que, te voy a contar una cosa, a ver, si yo te terminaste, quiero y si cerrar no, la sí, sí, idea, sí, ¿no? por Porque hay favor. una cosa es el objeto, la parte, el micrófono, ¿no? El libro. Bueno, no, para. ¿Qué me transmite la vivencia? ¿Cómo es mi sensibilidad? Hay que estar 10 años en la casa Coruchet. Ujú. Yo estoy al lado con vos, o sea, estoy al lado en la sede del Colegio de Arquitectos. Estoy al lado, estamos siempre juntos, muchas veces almorzamos juntos. Pero Ujú. lo que te quiero decir es, contame tu percepción, tus vivencias, tu sensibilidad. Eso de lo cual nadie habla. ¿Tá? Sí, mira, La casa y las cosas. Esa fue la ujú. pregunta. Sí, sí. Esa inmanencia nosotros la sentimos de un modo permanente y la manera en que nosotros nos lo decimos, quienes trabajamos en la casa, eh, es que la casa permanentemente nos está enseñando cosas nuevas. A Es ver, increíble, pero si nosotros tomamos ahora esta situación tan fea y tan complicada que es la pandemia, la casa la resuelve perfectamente. Es decir, vos estás en la casa Curuchet y tenés iluminación natural, un asoleamiento perfecto, ventilación cruzada en cada una de sus habitaciones. Y si estos elementos objetivos no fueran suficientes, tenés una diversidad espacial y una comunicación entre el interior y el exterior que vos podés estar un año encerrado en esa casa y no aburrirte, no sentirte encerrado. Yo creo que eso es lo que mejor expresa en estos tiempos de COVID esa inmanencia de la que vos hablás, Ramón. estamos hablando no del material, sino de Ujú. la materia y de Ujú. la percepción. ¿Hay Ujú. alguna otra cosa que me quieres aportar sobre esto? Eh, Mira, muchísimas cosas, pero vos nombraste recién a Claudio Williams Claro, y yo nombré en mi exposición a Mancio Williams. claro. Sin embargo, no fue el único director de obra que tuvo la casa, tuvo tres. El segundo es Simón Ungar, que es una persona que ha tenido una gran obra, que ha sido el grupo austral desde sus inicios, y en estas últimas semanas hemos tenido la suerte de que se ha contactado con nosotros su nieta. Y así que estamos intentando reconstruir toda la etapa Simón Ungar a través del
poquísimo material que ellos tienen, pero que vamos a ir haciéndolo. Completamente esto que me estás contando. Bueno, esto es algo muy nuevo de estas últimas semanas. Así Vos sabés que yo bueno. cuando voy a La Plata, que hace un año y pico por la pandemia no puedo ir prácticamente, tengo un amigo que es común, que cuando salimos a cenar empieza a contarme esta obra la hizo fulano, esta la hizo Mengano. Sabés que de quién estoy hablando, ¿no? Me imagino. De Daniel Del Pino. Son las 11 de la noche y me empieza a ver, mira, vamos a ver esta obra que le hizo fulano. Digo, son las 11 de la noche, Daniel, y el tipo dice, no, pero la hizo fulanito, y mirá el movimiento moderno. Y yo miraba así, digo, está más loco que yo. Pero en fin, le mandamos un gran cariño a Daniel, que le vamos a dedicar parte de este programa, que además fue, cuando fue presidente, el que alquiló la casa Curuchet. Exactamente. Con mérito en aquel momento. Estamos hablando de los principios del Colegio de Arquitectos. La verdad, yo creo que sí, te escucho, Julio. Que ese espíritu del pinesco que estás evocando es lo que de alguna manera vamos a comenzar a recrear a partir de este 1 de julio, donde se comienza a concretar algo. Te di el pie. Que eso también es un mérito tuyo y de Adolfo Canosa ese, ¿sí? Creo que es un mérito de un colectivo. Sí, de acuerdo, yo lo quiero poner. En el cual vos también estás incluido y donde también está incluida Adela Martínez, cuyo nombre va a llevar el museo. Pero es recuperar ese espíritu que vos decís de Daniel, de curiosear la obra de arquitectura, no solo... Y gran parte del mantenimiento, te recuerdo de esto, fue en la gestión de Marga, o sea, Adela Margarita Martínez, que ella hizo todo un trabajo de convenios con empresas para mantenerte. Yo cuando miraba las fotos y miraba el parquet, ¿te acuerdas del parquet? Entonces, el trabajo que fue recuperar ese piso original. Pero bueno, te cierro con dos temas. Sí, cómo no. Una, libre para que digas lo que quieras, tema. Pero un tema que te quiero hacer un pedido mío. Yo me acuerdo que hiciste un seminario muy importante, que hubo muchísima gente el año pasado, que fue con La Punciña, sobre la obra de Corbu. Y vos sos un tipo que, sobre la obra de Corbu, casi estás encorsetado en la Casa Curuchet. Si yo te dijera, quiero que me hables de alguna obra de Corbu, que no sea la Casa Curuchet, ¿cuál sería? Mirá, bueno, obras hay muchas. Te estoy diciendo, elegime una obra de Corbu. Totalmente. Que si yo elegiría, tengo varias que se me vienen a la mente. Una. Por ejemplo, qué difícil. Yo elegiría Lelac, sería una de las que elegiría. Es decir, bien, porque la casa que él hizo para sus padres. Te voy a pedir que dentro de 2 meses hagamos un programa con Julio Santana sobre esa obra. Bien. ¿Me aceptás el pedido? Me encanta el convite y voy pensando en el mismo momento que me lo estás planteando. Y vos que sos pincharrata. A ver qué te parece. Parate, vos sos pincharrata, estudiante de La Plata, que junto con mi amigo Daniel siempre me ve, y perdón, me falta Martegani, que también es pincha, que es otro colega de La Plata. No es el caso de Moreto. No, Moreto es mi compañero de mesa, es mi vicepresidente, lo quiero y aparte, pero es de gimnasia. Lo más grande que tiene gimnasia fue Maradona, pero no importa. Te estoy dedicando mi gorrita con el escudito de Platense. Totalmente. Y todavía me acuerdo del Metropolitano del 67 cuando perdimos 4-3, pero no importa, dejémoslo ahí y sigamos otro día porque acá el director, que es de Argentinos Juniors, en este momento me está saboteando. Bueno, cómo no. Julio, mil gracias. Ha sido excelente tu exposición. Un minuto para decir lo que quieras decir. No, simplemente el placer de haber compartido este momento, que hemos charlado muchas veces de muchas cosas, tanto colegiales como políticas, como de arquitectura, y todos los temas, compartimos muchísimos temas, música, literatura, que nos interesan a ambos, pero realmente si hay algo que me conmovió de este encuentro fue el silencio
que guardaste durante toda la entrevista, que me parece que es algo... Hay que tener a veces un respetuoso silencio. Pero yo que soy Si un volvemos charleta, a Del Pino, le mandás yo un no beso creo grande que a a Del Karina Pino Cortina, lograra por ser- favor, que esa chica hay que levantarle un monumento por aguantarte. Pero bueno, Eso es cierto, eso es cierto. hermano, nos estamos viendo y espero a los demás que me disculpen a veces en las formas. Nos encontramos la semana que viene en Aquí Ahora Espacio Arquitectos. Gracias, Julio, por acompañarme. No, gracias a vos, Ramón, y bueno, a disposición El- cuando gustes. la semana que viene tengo otro gran amigo, muy bueno, excelente, gran arquitecto argentino, que lo vamos a hacer el día 1 de julio, que es el Día del Arquitecto Argentino. Y voy a recibir a un gran arquitecto argentino que se llama Marcelo Vila. ¿Tá? Los espero acá en el programa 74 de Aquí Ahora Espacio de Arquitectos. Por favor, suscríbanse y no se olviden de, aparte de suscribirse, hacer clic en la campanita. Gracias a todos por acompañarme.